Buenas tardes, mi nombre es José Pedro Rivero Olvera, soy del grupo 403 de la carrera Electromecánica Industrial en el plantel Conalep San José Iturbide y el día de hoy haré un diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas rotativas. En las máquinas rotatorias se generan voltajes en los devanados o grupos de bobinados al girar estos de manera mecánica a través de un campo magnético. También al girar mecánicamente un campo magnético por el devanado o, o al diseñar un circuito magnético de manera que la re- reluctancia varíe con la rotación del rotor. En general, cualquier máquina rotatoria consta de un estator y un rotor separados por un entrehierro el cual es de vital importancia en las interrelaciones magnéticas entre estas partes que se dan lugares a los voltajes antes mencionados. Sin embargo, aún en máquinas rotatorias existen pequeñas desviaciones entre la posición que debe guardar el rotor con respecto al estator, lo que origina que se modifique el entrehierro de la máquina y por ende afecte los voltajes inducidos debido al desgaste natural de valeros soportes al tipo de carga o acoplamiento mecánico de la máquina se incrementa el desajuste entre el rotor y el estator. Este fenómeno que puede implicar excentricidad, desalineación, entre otros problemas, reper repercute en el desempeño de la máquina, con el fin de garantizar que la máquina eléctrica rotatoria como tal esté operando. Fallas mecánicas en máquinas eléctricas rotatorias. Hay tres principales fallas mecánicas que se presentan en las máquinas eléctricas rotatorias, de las cuales una de ellas es el desequilibrio. Un sistema mecánico giratorio se dice que está equilibrado si durante su funcionamiento la resultante de todas las fuerzas y sus respectivos pares son de longitud, dirección y sentido constante. Lograda la constancia en módulo, dirección y sentido de las fuerzas mediante una perfecta y homogénea distribución de las masas de la parte móvil de la máquina, se puede sujetar mediante anclajes que opongan una fuerza y un momento de reacción a la resultante del sistema. Dada la definición anterior de equilibrio al desequilibrio se puede presentar de dos formas: una debilidad, una debida a una distribución no homogénea de masa que se puede detectar a rotor parado y otra asociada al movimiento del rotor. Otra falla mecánica es el desalineamiento, el cual se debe a que es imposible que los ejes de la máquina eléctrica rotatoria bajo estudio y la máquina acoplada se encuentren perfectamente alineados en los dos planos. Finalmente, la última falla mecánica por mencionar es la falla de los rotamientos. Las máquinas rotatorias disponen de rotamientos sobre los que se apoyan los dos extremos del eje que sujetan a la parte móvil, puesto que estos elementos del sistema están sometidos a la continua fricción y movimiento, dan origen a las vibraciones causadas por cualquier defecto de la máquina o agente externo que se les transmite, por lo que son los comportamientos con un porcentaje de fallas más elevados. Las fallas anteriores mencionadas producen deformaciones en el entrehierro, dando lugar al fenómeno conocido como excentricidad.
Fallas electrónicas en máquinas eléctricas rotatorias. Esta parte se centra en las fallas eléctricas de los motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales están construidos con su parte móvil, rotor, de barras de aluminio o cobre conforme a su potencia eléctrica. Estas están unidas en sus extremos por dos anillos en cortocircuito y al conjunto se le conoce como rotor jaula de ardilla. El núcleo del rotor está conformado por acero magnético laminado. La jaula puede ser también construida de barras de cobre para el caso de motores de mediana y alta capacidad. En el caso de las barras rotas en motores de inducción tipo jaula de ardilla, para el proceso de visualizar y mostrar su influencia entre el comportamiento del motor existen varios cambios de análisis y uno de ellos es mostrar un modelo con un circuito que considera la corriente de fallas superpuestas a la corriente circulantes por la jaula con todas las barras unidas a los anillos, es decir, considerar la distribución real de las corrientes en la jaula como la superposición de dos casos. El primero es la distribución de corriente por una jaula sana y el segundo caso consistirá en sustituir la barra rota por una fuente de corriente de igual valor y sentido contrario a la que circula por dicha barra. En el primer caso, a ambos circuitos se les aplica el teorema de superposición, con lo cual se logra que la corriente en la barra rota quede anulada. En caso de detección de fallas en el rotor, se tiene que los devanados de una máquina sano no son ideales y se considera la existencia de armónicos espacios en el estator y en el rotor, los cuales son originados por el campo B, compuesto por la suma de dos campos seidonales de eje fino que pulsarán en el tiempo a la frecuencia de los deslizamientos. A esto se les aplica el teorema de Lebranc y se tendrá que ambos giran en sentido opuesto con respecto al rotor a la velocidad de deslizamiento. Estos campos están formados por una serie de armónicos espaciales y aparecerán superpuestos a los ya existentes en el motor. Esto es lo que se llama en el diagnóstico de fallas en el rotor el análisis espectral de las corrientes de alimentación, donde se observa cuáles son las frecuencias que inducen los armónicos de campo debido por la falla en las corrientes del rotor, y para esto hay que tomar en cuenta los factores de diseño de los devanados de estator que afectan las frecuencias inducidas en las corrientes, ya que algunos de los armónicos causados por las fallas no podrán inducir fuerzas electromotrices, aunque solo se toman en cuenta las frecuencias inducidas por un armónico general, y así tomar todos los casos posibles, y posteriormente se comparan los resultados obtenidos con los armónicos en el terreno práctico con los espectros de frecuencia de la corriente de los motores con aislamiento en el rotor. Esta metodología consiste en calcular la velocidad a la que se mueven los armónicos sobre el estator, siendo esta para el armónico fundamental. Diagnóstico de máquinas eléctricas rotatorias. En las máquinas rotatorias, cualquiera de los dos tipos de excentricidad, los efectos producidos sobre su funcionamiento son los mismos. Aparición de armónicos de alta y baja frecuencia en el espectro de las corrientes del estator.
aparición de fuerzas pulsantes de origen eléctrico que darán lugar a vibraciones características, incremento general de la vibración de la máquina. El análisis en el dominio de la frecuencia de la señal de las corrientes de la máquina refleja claramente los efectos de la excentricidad por el hecho de que este análisis permite detectar variaciones en las señales de muy pequeña amplitud. Para dicho análisis en el dominio de la frecuencia se emplea la FFT, que es un algoritmo para calcular aproximado de la transformación discreta de Fourier. Esta técnica se emplea desde hace varios años en el diagnóstico de motores para detectar fallas en el rotor mediante el análisis de las corrientes en el dominio de la frecuencia, y los armónicos más analizados son los situados al lado de la frecuencia fundamental. A estas frecuencias se les llama amornio lateral inferior Φ y superior Fs, y, y sus magnitudes están en función del grado de asimetría que presenta el rotor tipo jaula de ardilla.